abran sus Biblias. Vamos a estar en el libro, vamos a estar en Romanos. Acompáñanos, por favor. En Romanos es donde vamos a estar moviéndonos principalmente. Bien, un segundo nada más, por favor. Todavía no me acostumbro a esta computadora. Es un poquito rara, pero bien. Bien, hermanos. Para los que anotan, la enseñanza del día de hoy se llama legalismo y libertinaje. Dos rutas peligrosas. Bien. Como les decía, damos gracias a Dios por es la oportunidad que tenemos de compartir la palabra, ¿no? La oportunidad que tenemos de celebrar a Cristo. Cada domingo celebramos a Cristo, amén. A eso venimos a celebrar a Cristo, que Cristo resucitó, que Cristo está en nuestro corazón. Todos tenemos a Cristo en nuestro corazón aquí. Cristo está en Él, habita en nosotros. Así que una vez más vamos a pedirle a Él que nos hable, que nos dé gracia esta mañana y que Él establezca su palabra en nuestros corazones. Señor, venimos también delante de ti pidiendo gracia esta mañana. Que tú uses mis labios, Señor. Que tú uses, Señor, tu palabra. Es el instrumento que tú usas para santificarnos, Dios, y que por medio de tu Espíritu Santo, Señor, tú incrustes tu palabra, tú obres a través de ella y que podamos ver tu verdad, Señor, alinearnos a tu verdad. Que tú hables a los corazones, Señor, que tú exaltes a Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Bien, el tema, como les mencionaba, que quiero mencionarles el día de hoy, es el legalismo contra el libertinaje, para los que anotan. Legalismo contra libertinaje. Y es que ya hace un tiempo yo que quería hablarles de esto, de hecho, lo he comentado con el hermano Saúl, y no solamente por los temas que hemos tocado anteriormente, que la verdad es que si no se explican, lo que pueden hacer es llevar a los oyentes a una confusión, ¿no? A un qué debo hacer o qué no debo hacer, ¿no? Como si eso agregase de alguna manera salvación, como si eso agregase algo a la salvación que recibimos por gracia. Bien, y que en vez de hacer eso, bueno, nosotros en vez de poner nuestros ojos en Cristo, lo desviemos a cosas que nos pueden distraer de ese andar, ¿no? Pero también es importantísimo para mí hablar de esto por los temas que vamos a estar viendo pronto. Próximamente, si Dios quiere, vamos a empezar una nueva serie con el favor de nuestro Señor. Se va a llamar Ser como Jesús. Y es importante que entendamos todo esto. Identificar, mi hermano, los dos lados peligrosos, ¿sí?, en nuestro caminar. Acerca del legalismo y el libertinaje. ¿Para qué? Para no caer en desbalances. Los desbalances nunca son buenos, ¿sí? Principalmente para asegurarnos, mis hermanos, que estamos caminando juntos. Los que están ahí en casita, los que estamos aquí, que estamos caminando juntos, ¿sí? Y en ello poder guiar a nuestros hijos a ese andar, guiarlos en el camino de la fe. En el mundo hay un dicho que dice, ¿no?, o una frase, ¿no?, que dice que todos los caminos llevan a Roma, ¿no? Todos los caminos llevan a Roma. Para Dios solamente hay un camino lleva a Él, solamente un solo camino, y es Jesucristo, su Hijo. Así que lo importante no es caminar, no es tanto caminar como lo es saber si estoy caminando en el camino correcto de la salvación. Y sí, el mensaje es para los que estamos aquí, y sí, el mensaje es para los que están allá en casita. ¿Sí? Saber si estoy caminando en el Evangelio, saber si estoy caminando en la fe. ¿Sí? Cuando tú recibiste el Evangelio y te fue dada salvación, tú fuiste puesto en libertad. Amén. ¿Sí? Fuimos puestos en libertad. Tito 3:3, no sé, si quieren no vaya, yo se lo leo por cuestión de tiempo. En la Biblia de las Américas dice, porque nosotros también en otro tiempo, diga en otro tiempo antes, éramos necios, desobedientes, extraviados, y aquí lo marqué, dice esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia,
envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Dice que en otro tiempo nosotros éramos esclavos. ¿Sí usted está al tanto de eso? Éramos esclavos en otro tiempo, lo cual es lo opuesto a ser libres. La Real Academia Española explica esta palabra esclavo de la siguiente forma. Habla de una persona que carece de libertad por estar bajo el dominio de otro. ¿Sí? Habla de alguien que está sometido rigorosa o fuertemente a un deber, a una pasión, a un afecto, a un vicio que priva de la libertad. ¿Sí? Hoy en día nosotros vemos por todas partes gente proclamando una libertad que no tiene. Acabamos de pasar una celebración demoníaca, ¿no? Que se llama el mes del orgullo. ¿Estamos al tanto? El mes del orgullo. ¿Sí? Y es que eso es exactamente lo que tú puedes ver, orgullo. Eso es orgullo. ¿Sí? El ser humano tratándose de poner, ¿no?, encima de lo dicho por su creador, ¿sí?, el Señor soberano. Cuando esa gente marcha en esas fiestas infernales, lo que yo veo es gente encadenada que no puede liberarse. Gente encadenada. ¿Sí? Ellos dicen ser libres, pero la verdad es que se encuentran en esclavitud del pecado. Se encuentran arrestados, prisioneros. ¿Sí? Como dice Tito 3:3, son necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites, ¿sí?, y placeres diversos. Viven en malicia, viven en envidia, aborrecibles, odiándose unos a otros. Bueno, nosotros no somos en absoluto mejores que ellos. No lo somos. ¿Sí? Dios tuvo misericordia de nosotros. Amén. Dios tuvo misericordia de nosotros. La única razón por la que tú y yo hoy estamos en Cristo, ¿no?, es por su misericordia. Y cuando estemos en el cielo, será por su misericordia. Y las personas que estén en el infierno, será porque Dios les ha dado su justicia. Estarán ahí porque habrán recibido el pecado justo por su rebeldía, justo por su traición. ¿Sí? Así que tú y yo no somos en nada mejores. Dios quiso tener misericordia de nosotros. Dios es misericordioso. Tú y yo nos rebelamos contra Dios. ¿Sí estamos al tanto de ello? Nos rebelamos. Los que están en casita, no los veo, pero yo pienso que sí estamos de acuerdo. Nos rebelamos ante Dios. Dice Romanos 3, ahí donde es Romanos 3 donde nos vamos a estar moviendo primariamente, Romanos 3, Romanos 6. Romanos 3 dice que no hay justo ni aun uno. Romanos 3:23, para los que notas, dice que por cuanto todos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí? Es decir, que nadie puede alcanzar en sí mismo los parámetros de Dios. Nadie. Y escucha esta gloriosa declaración ahí en Romanos 3:24. Dice, siendo justificados gratuitamente, diga gratuitamente. Dice gratuitamente, aquí nos dice cómo, por su gracia. O sea, no te lo ganaste, no me lo gané. Dice mediante, o sea, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Esta palabra, mis amados, es preciosa para nosotros. Redención. Dice que fuimos justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Hay tres palabras. Yo me quiero centrar en una, pero quiero comentarle las otras tres. La primera, y la que más marca ahorita en mi texto, es apolutrosis. Y esto habla de rescatar al que está cautivo. ¿Sí? Habla de rescatarlo por medio de pagar una cantidad por él, es decir, comprarlo. ¿Sí? Pero lo compra para dejarlo libre. ¿Sí? Lo compra para dejarlo libre. ¿Sí? Dentro de estas palabras acerca de redención o rescate, lo cual es un tema hermoso,
solamente quiero mencionar algunas cosas que son bien importantes para poder trasladar lo que quiero mencionar. ¿Sí? Apolútrosis, ¿sí?, habla de rescatar al que está cautivo, pagando una cantidad por él y dejarlo libre. ¿Sí? Esa es una palabra, apolútrosis, para los que anotan, ¿no? Ahorita voy a regresar a ella. Otra palabra es agorazo. Algunos de ustedes lo ubican, agorazo. Y esto implica, tiene la misma implicación, habla de ir al mercado, ¿sí?, y pagar por un esclavo. No vayas para allá. En 1 Corintios 7:23 dice que por precio fuisteis comprados. ¿Sí? Aquí es eso, agorazo. Fuiste comprados. ¿Sí? No os hagáis esclavos de los hombres. Mira, el ser humano está cautivo en su pecado. Definitivamente, está cautivo en su pecado. ¿Sí? Su sentencia es la muerte. ¿Se acuerdan que dice Romanos 6:23? La paga del pecado es muerte. ¿Sí? No hay otro final para el hombre que la muerte. ¿Sí? Sin Dios. En Ezequiel 18:4, usted puede anotar y checarlo en casa, dice que el alma que pecare, esa morirá. ¿Sí ubican el texto? Ahora, dice Romanos que todos hemos pecado. Por lo tanto, todos merecemos la muerte. ¿Sí? Por cuanto todos pecaron. Sentencia, muerte eterna. ¿Sí? Merecemos el infierno. ¿Sí? Una eternidad en ese infierno. Pero Cristo nos compró, amados. Cristo nos compró. Éramos esclavos. Y como les leía en 1 Corintios, Él pagó, Él dio el pago. Por precio fuisteis comprados. Ahora, ¿cuál fue el precio que Él pagó? La Biblia sola nos dice que ella se interpreta a sí misma. 1 Pedro 1:18, le voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, escuche. Pero ella nos responde cuál es el precio. Dice, pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. Y el rescate que Él pagó no consistió simplemente en oro o en plata. Versículo 19, sino que fue la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios que no tiene pecado ni mancha. ¿Se da cuenta cuál fue el precio que pagaron por usted y por mí? ¿Que pagó el Señor? La Trinidad obrando en nuestro favor. Pero la segunda persona de la Trinidad fue la que fue clavada en esa cruz. Y esto me lleva a una palabra más, ¿no?, para describir redención, y es parecida a la anterior, pero es exagorazo, ¿sí?, que tiene la misma idea de comprar. Pero escuche, por favor, tiene la misma idea de comprar, o sea, ir al mercado de esclavos, pagar por el esclavo, pero sacarlo del mercado. O sea, sold, ¿no? Más bien no es comprado, no vendido, es comprado, ¿no? Es comprado para nunca más estar ahí. Esa es la implicación que tiene esa palabra. Nunca más volver a ese mercado. Gálatas 3:13 dice que Cristo nos redimió. Esa palabra, exagorazo. ¿De qué? De la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Mis amados, Cristo se hizo maldición por nosotros. Él fue maldito en esa cruz por nosotros. ¿Sí entendemos? Él fue hecho maldición sin jamás haber pecado, como nos dice 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, fue hecho pecado por nosotros, para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Él pagó por nosotros. Él pagó por nosotros. Dios nos compró con la sangre, con su sangre, una vez y para eso. Y eso está ahí en Hebreos 7:27. O sea, Cristo derramó su sangre por nosotros una vez y nos compró para siempre. Nos sacó del mercado, nunca más, ¿sí? Es una compra total. Nunca más podremos regresar a ese lugar. Es una compra hecha una vez y para siempre, total. ¿Por qué? Porque nadie tiene un valor superior. Nadie podría pagar algo superior a lo que Él pagó por nosotros. Jamás. Jamás. Él nos liberó, nos puso en libertad, ¿sí? Nos redimió, ¿sí? ¿Me está siguiendo, mi hermano?
Esa cruz, mi amado, es la obra más poderosa y terrible que nosotros podamos contemplar. En aquel Calvario, el Hijo de Dios compró tu libertad y mi libertad con cada gota de sangre que caía en la tierra. Ese es el gozo del Evangelio. Ese es el gozo del Evangelio. Apolútrosis, que fue la primera palabra que le mencioné, tiene la idea de comprar un esclavo y libertarlo. ¿Sí? Fíjese cómo dice Romanos 3:24 en la Nueva Traducción Viviente. Dice: sin embargo, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Qué maravillosa obra, mis hermanos, qué maravillosa. El precio era demasiado alto para nosotros, impagable, pero Jesús liquidó nuestra deuda en full, ¿no? Completo. Nos liberó del castigo, arrancó nuestras vidas del dominio de Satanás, ¿sí? Quitó ese dominio de nuestras espaldas y nos liberó. Quitó la opresión de nuestras vidas. Jesús, mis amados, llevó una obediencia perfecta al Padre. Obediencia perfecta. Tú y yo jamás podríamos. ¿Ha pensado eso, que Jesús jamás desobedeció? Ni una vez. Él obedeció perfectamente al Padre, perfectamente la ley. Jamás pecó. Tomó nuestro lugar y por ello fue aplastado en la cruz. Con ese pago, Él expió nuestro pecado. Él removió nuestro pecado. Jesús entregó el único pago acepto por el Padre, el único sacrificio, y por medio de Él satisfizo la justicia de un Dios airado, un Dios justo, la perfecta justicia. ¿Y qué pasó con nuestro pecado? Fue removido, fue quitado de en medio, una sola vez y para siempre. Qué cambio de historia, mis amados. Si esto a ti te aburre, tú checa tu fe, pero este es el deleite de nuestra vida. Olvídate del predicador. Este es el Evangelio, mi amado. Este es el Evangelio. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Cristo nos compró. ¿Te das cuenta? Qué cambio de historia. De ser criminales, culpables y reos de muerte a ser justos y amados por Dios por su gracia. De no tener ningún valor a ser comprados por el precio más alto, el de su sangre. De ser enemigos de Dios y no tener ningún lugar en su palacio, nos ha hecho sus hijos, sellados con la marca permanente y la marca de pertenencia de su Espíritu Santo en nosotros. Y de ser esclavos, ahora ser colocados en el campo de la libertad. Ahora la pregunta es: ¿cuántos han sido libertados por Dios? Allí en casa, ¿cuántos han sido libertados por Dios? El pueblo de Israel fue libertado del faraón, ¿no? 430 años estuvo cautivo y fue liberado. Fue liberado de la esclavitud del faraón. ¿Sí? Nosotros fuimos igual comprados, redimidos por el precio de Cristo. Cristo compró nuestra libertad y, como mencionamos en Primera de Pedro, no fue a base de oro o de plata, sino de la sangre preciosa. ¿Sí? Nos hizo libres. ¿Vamos bien? Ahora, hay dos cosas en las cuales nosotros siempre tenemos que estar atentos a nunca desviarnos, nunca alejarnos de la libertad que tenemos en Cristo. Y una de ellas es el legalismo y otra de ellas es el libertinaje. Ambos son terriblemente peligrosos. Yo sé que surgen ahí preguntas, pero espérenme. ¿Sí? Como creyentes somos llamados a no desviarnos ni a derecha ni a izquierda. Derechos. ¿Sí? Mantenernos en el camino de la gracia. Mantenernos en el camino de la fe, en el camino de santidad. Juan Bunyan escribió: ahora hay dos lados hacia los cuales siempre tenemos que estar atentos, a no desviarnos nunca en la libertad. Me repetí, disculpe. Juan Bunyan escribió: aunque los cristianos como tales son las únicas personas en libertad por ser llamados por Dios, dicha libertad está limitada a las cosas que son buenas. No se permite ser indulgentes con nuestra carne. La santidad y la libertad deben ir a la par, por lo que nuestro llamado a la libertad es un llamado a la santidad. ¿No? Tremendo.
¿sí? Yo deseo que no haya confusiones con esto. La persona que ha sido lavada, ¿sí?, que ha sido regenerada, que ha nacido de nuevo, está segura, ¿sí? Pero puede tomar alguna de esas actitudes debido a un malentendido de cuál ha sido la libertad que ha recibido por Cristo, ¿sí? Por otra parte, dentro de las congregaciones, hay muchas personas que viven en un cristianismo nominal, ¿sí? Un cristianismo nominal, es decir, han basado toda su confianza en reglas, en que fueron bautizados en una iglesia, ¿sí?, en que fueron inscritos o que les fue dada una membresía, ¿no? O sea, no estoy hablando, el bautismo es una orden, es una instrucción, ¿sí? No estoy hablando en contra de la membresía, no estoy hablando en contra de eso. El asunto es que ponen su confianza en esas cosas. Ese es el problema. Nunca han nacido de nuevo, no tienen la vida de Cristo en ellos. E incluso como ayer comentaba Saúl en la reunión de maestros, a la cual usted está bienvenido, ¿no? Si usted decide ser constante, ¿no? También, ¿no? Pero usted es bienvenido, ¿sí? Pero mencionaba acerca de cómo hay muchos casos donde pastores que no son nacidos de nuevo y predican, gente se convierte, ¿no? Qué tremendo. No son nacidos de nuevo, cristianos nominales, ¿no? Y eso nos deja ver nada más la soberanía de Dios. Pero el punto es que se pueden hacer muchas cosas dentro de las actividades de una congregación a través de personas que no han nacido de nuevo, ¿no? Nosotros hace años, ¿no?, nos tocó estar a cargo de un grupo de jóvenes muy grande, era una escuela cristiana, entonces imagínense la cantidad de jóvenes que teníamos, ¿no? Y la verdad es que nosotros llevamos llevamos a esos jóvenes, los llevé yo a ese grupo de jóvenes sin ser nacido de nuevo. Sí se puede, vaya que se puede. Y ni les cuento, ¿no? Porque, o sea, sí se pueden hacer muchas cosas sin nacer de nuevo, ¿no? Cristianismo nominal, cristianismo engañoso, ¿no? Sí. Hay un cristianismo que llega a ser únicamente mental, donde no ha habido un cambio de naturaleza en la persona. La única forma que esta persona puede ser cambiada es por medio de la obra sobrenatural del Espíritu Santo en ella. Esta persona está llamada a creer el Evangelio, a depositar su confianza absoluta y total en el Hijo de Dios, que murió y resucitó por ella, ¿sí? ¿Para qué? Para que esa persona no vaya al infierno. La salvación es solo por la fe en Jesucristo, no hay más. Ahora sí, acompáñame a Romanos 3:28 al 31, por favor. Romanos 3:28 al 31. Para este punto, el apóstol Pablo, en los versículos anteriores, siendo inspirado por el Espíritu Santo, él ya ha desarrollado toda la doctrina o ha hablado acerca de la universalidad del pecado en los capítulos anteriores. Ahora el apóstol Pablo retoma el punto que mencionó en el versículo en 1:17, no vaya, pero usted conoce el versículo donde dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la ¿qué? Por la fe vivirá. ¿Sí? Entonces retoma ese punto y su tema central en los versículos siguientes hasta el capítulo 5 va a ser hablar acerca de la justicia única que viene de Dios, ¿ok? Única. Y él desarrolla cómo el ser humano no puede alcanzar esta justicia y que solamente es provista por la fe. Entonces ahí en el versículo 28 dice el apóstol: concluimos, después de todo lo que ha mencionado, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y él hace una pregunta: ¿es Dios solamente Dios de los judíos? No, la respuesta sería no, ¿verdad? ¿No es también Dios de los gentiles? ¿Cuál es la respuesta? Sí, ciertamente también de los gentiles. Versículo 30, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión.
Y él hace una pregunta. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Voy a tratar de aprovechar el tiempo lo máximo, lo mejor que pueda, ¿sí? Pero por un lado, el apóstol Pablo nos deja ver que la salvación es solamente por fe y no por las obras de la ley. Que esta fe justifica a los gentiles y a judíos y a todos aquellos que depositan su fe en la salvación de Cristo Jesús. Perdón, el segundo punto, el que como nos dice ahí el versículo 31, y esto que mencionamos, es que no invalida, o esto que comenté, es de que de ninguna manera esto invalida la ley, para nada, al contrario, mis amados, sino que ella es cumplida total y cabalmente en la persona de Cristo, por medio de su sacrificio. En otras palabras, Cristo cumplió la demanda total de la ley por medio de su muerte, por medio de vivir acorde a la perfecta voluntad del Padre. La ley, mis amados, jamás podía salvar a las personas, jamás. No fue hecha para eso, no fue dada para eso. Nadie podía cumplirla. Solamente lo que hacía era mostrarnos su pecado. Lo que hace la ley es mostrarle al hombre su verdadera condición, ¿sí? Y entonces lo que hace es guiarnos a Cristo. Es como aquel ejemplo que hemos escuchado muchas veces, ¿no? El pastor Raúl, de que es como si una persona va al doctor y tiene una dolencia, ¿no? Y va con el doctor. Lo que hace el doctor es decirle dónde está, si es un buen doctor, dónde está la raíz del problema, ¿no? Pero el doctor en sí no le cura, sino que le da una serie de medicamentos, una serie de procesos, ¿no? Pero ese medicamento es el que trae esa sanidad. Bueno, la ley lo que hace es mostrarle al hombre su condición de pecado, ¿sí? Y guiarlo hacia Cristo, quien sí tiene el remedio para nuestra alma, ¿sí? Él tiene el poder para salvar a aquel que se acerca a Él en fe. Dentro de este pasaje, mis hermanos, están dos riesgos, y una de ellas es malinterpretar el texto, ¿sí? Y que de alguna manera pensemos que la salvación es por medio de obras. Y la otra es el irse al otro extremo y entonces atropellar o abusar de la gracia, pasarle por encima a la gracia, lo cual es un riesgo terrible. Y nuevamente, yo no sé aquí quién es salvo. Yo no sé aquí quién es salvo y quién no. Yo no sé quién es salvo allá en casa y quién no. Yo no lo puedo saber. Podemos ver frutos a través de los años, podemos ver cosas, podemos ver efectos, ¿no? Evidencias, ¿sí? Pero verdaderamente no lo sé, ¿sí? Cuando la confianza está puesta en cualquiera de estos dos extremos, irremediablemente conducirá a la persona al infierno. Repito, cuando la confianza está puesta en cualquiera de estos dos extremos, la confianza para su salvación está puesta en esto, llevará al infierno, ¿sí? Ahora, ¿ustedes creen que un creyente genuino puede inclinarse a uno de estos dos lados? ¿Sí? ¿No? ¿Qué piensan allá atrás? ¿Por qué? ¿Puede haber esto? Claro que sí. Una persona se puede inclinar a vivir una vida libertina, cristiana. Una persona puede estar también, haber sido genuinamente lavado, pero estar haciendo cosas, ¿sí? Una falta de entendimiento. Ahorita vamos a desarrollarlo, ¿sí? Pero es un riesgo, ¿sí? Ahora, ¿pueden perder la salvación? La Biblia nos enseña categóricamente que no. Enfáticamente, la Biblia enfatiza en que la salvación está guardada por el poder de Dios. Pero vivirá de una manera miserable si se inclina a pensar que tiene que hacer cosas, porque lo rigen una serie de normativas, de cosas que hacer, ¿sí? Puede ser que haya creído, pero que se esté volviendo algunos rituales donde no está su corazón ni en servir a Cristo. Hace todo por obligación. Y cuando lo hace, es sumergido en una arrogancia. Porque piensa que es más amado por Dios o más acepto por Él por lo que hace o deja de hacer.
Y por el otro lado están los que abusan de la gracia y piensan que pueden pasarle por encima a todo lo que la ley nos muestra del carácter moral de Dios. Usando frases como es que estamos en la era de la gracia. Pero como hemos aprendido, la ley ceremonial ya no está vigente. ¿Estamos de acuerdo? La ley ceremonial ya no está vigente, pero la ley moral sí está vigente porque nos habla del carácter de Dios. ¿Sí? ¿O en qué momento dejó de tener validez el no matar? El no matar nos habla del carácter de Dios, amén. El no adulterar, el no mentir. ¿Acaso Dios es mentiroso? Jamás. Dios verdadero, todo hombre mentiroso. ¿Sí? Dejar de codiciar, ¿es que dejó su validez? ¿Puede verlo? Jamás. Es ahí donde debemos examinarnos, como dice 2 Corintios 13:5. ¿Sí? Que ver si nuestra fe es auténtica. Ustedes han escuchado, conocen el versículo, ¿no? Examínense para saber si su fe es genuina. Dice, examínense cada uno, ¿no? Prueben si están en la fe. Pruébense a sí mismo. Escúchense cómo dice la Nueva Traducción Viviente. Dice, examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismo. Sin duda, saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Y esto escuchen, porque cuando escuchas este versículo, puede ser que lo diga, que te lleve a como una introspección, a mirar hacia tus adentros, ¿no? Y si tú haces eso, ¿a qué te lleva? A un desánimo, ¿no? A un desaliento, porque dices, híjole, o sea, me faltan tantas cosas. Y sí es cierto. Pero no es eso lo que está hablando el texto. Más bien lo que nos lleva a este versículo es afirmarnos en la seguridad de la salvación. En lo que habla en lo que dice la Biblia, en la autoridad de la Biblia. ¿Sí? La Biblia nos dice que somos criaturas nuevas. Es ella la que nos da evidencias notorias de la nueva vida en nosotros. Fíjate, entre más pasa el tiempo, tú empiezas a ver cómo desarrollas una mayor obediencia a la palabra, ¿sí o no? Una vida más piadosa, una vida más separada del mundo, más pronunciada, más abismal cada vez del mundo, ¿sí? Así que probarse en la fe no es una introspección, sino evidencias de una genuina salvación. Prueba, si Cristo está en ti, hay evidencias. Hay una vida notoria, cómo eras antes y cómo es tu vida hoy. ¿Amas más santidad? ¿Amas más a Cristo? ¿Aborreces más lo que antes amabas? ¿O sigues envuelto en todo eso? Y no ha habido ningún cambio, nada más mental. O sea, pruébate. Puedes ver, por la autoridad de la palabra somos cambiados. ¿Sí? El que comenzó la obra en ustedes la va a terminar hasta el día de Cristo. Amén. Los que no tienen a Cristo están de un lado, los que tienen a Cristo están de otro lado. La persona que no es creyente y tiene su confianza puesta en las obras saldrá reprobada, tal como el que abusa de la gracia. El creyente que escucha la palabra se alinea a la voluntad del Padre. La oveja oye la voz de Dios y se alinea. Dice, mis ovejas oyen mi voz, ¿se acuerdan? Y me siguen. ¿No? Ahora, si esa oveja es terca y escucha y no obedece, bueno, el pastor de pastores, ¿sí? Tratará con ella, tratará contigo y conmigo. Ahora, mis amados hermanos, el Señor quiere que disfrutemos de todos los regalos que Él nos ha dado, viviendo en su gracia. Él no quiere que vivas esa tensión, ¿sí? De que algo de tu salvación depende de qué hagas tú. Somos llamados a temer al Señor, ¿estamos de acuerdo? Somos llamados a temer al Señor, a temblar ante su voz. Pero no es esa misma voz la que te atrajo y te dijo, ven. Esa misma tierna voz la que te llamó y con cuerdas de amor te atrajo. Con amor te introdujo en su rebaño. No fuiste tú que viniste a Él. Él te atrajo. Tú respondiste. Así que ni de un lado del caballo ni del otro. El legalismo y el libertinaje son muy riesgosos. Vamos a ver un poquito de estos dos aspectos. Así que comencemos por el legalismo. Básicamente,
Este engaño del religiosismo o el legalismo lo que hace es conducir a la persona a creer que puede llegar a ser salvo por medio de llevar a cabo una lista de sís y una lista de no. El legalismo siempre conducirá a una hipocresía. A vivir dentro de su creencia religiosa. ¿Sí? A pensar que por medio de su moral o por medio de su ética o por medio de lo que él hace puede alcanzar salvación. Sí. En el mundo hay una impresionante cantidad de religiones. ¿Usted ha puesto a pensar? Somos más o menos, o en el mundo existen 7,000 millones de habitantes, ¿no? 8,000, ya crecimos. En el COVID, ¿no? Durante el COVID. Bien, escuche, dentro de estas tantas religiones, el islamismo se estima que tiene 1,300 millones de personas dentro de esta religión. El budismo contiene 1,100 millones. El hinduismo tiene 900 millones. La religión tradicional china contiene 394 millones. Las religiones indígenas tienen 300 millones de personas. Las religiones afroamericanas, 100 millones. El espiritismo, 15 millones. El judaísmo, 14,5 millones. La irreligión, o que es la falta de religión, el secularismo, el ateísmo, el agnosticismo, 1,100 millones. Entre estos números, o entre estos otros números, se estima que hay la cantidad de otros 1,000 millones de personas en un cristianismo apóstata, donde todos se llaman a sí mismos cristianos, pero solo una mínima cantidad asiste a la religión, a la iglesia local, una mínima cantidad. ¿No? Leí un meme el otro día que decía que fuera como si fuese una publicación de Facebook, ¿no? Y decía: no tengo necesidad de congregarme, yo oro en mi casa. Y abajo decía: a Satanás y otros 7 demonios les gusta esto, ¿no? Es otro tipo de religión, no está acorde a lo que Dios dice. ¿Sí? Dios dice que nos congreguemos, que no dejemos de congregarnos. ¿Sí? Hay un religiosismo que descansa en las obras. El legalismo y la moralidad, mis amados, conduce a las personas a pensar que por medio de su conducta, en lugar de la gracia, puede alcanzar la vida eterna. ¿Sí? Pero irremediablemente lo que lo lleva es a vivir una vida fingida, una vida actuada. Esa persona simplemente no puede alcanzar los estándares divinos de Dios en sus propias fuerzas. Cristo cumplió la ley por nosotros. ¿Sí? La persona que pretende conocer a Dios está actuando. Es hipócrita. La persona que pretende conocer a Dios, que no tiene a Cristo en su corazón y que actúa, es hipócrita. ¿Sí? La palabra hipócrites habla de un actor, habla de una dramatización, habla de una puesta en escena. ¿Sí? Habla de un actor, como cuando tú ves una película, ¿no? El actor lleva a cabo un papel que no es su vida, ¿sí? Pero toma ese papel, ¿sí? No es la persona verdadera, toma ese papel, parece real y lo que hace es como que crear una ilusión en el público, ¿no? Es lo que hace. Si esto mismo lo entendemos en un aspecto religioso, podemos ver que no solamente habla de fingir, sino que esta persona lo que hace es encubrir la maldad. Sí. Se pone un disfraz por medio de actitudes que pueden parecer santas, por la manera en la que camina, por la manera en la que mira, ¿sí? Pero no muestra lo que hay verdaderamente en el corazón. Tenemos que tener cuidado todos. Esta actitud fingida hace que, por ejemplo, líderes religiosos adopten posturas, ¿no? Que hasta caminen, ¿no? Que ayer estaba hablando Saúl acerca de eso, ¿no? De los encorvados, ¿no? O sea, caminar de una forma y parecer humilde y mirar a todos con... parecer piadoso. Pero ¿cuántos sabemos que Dios qué ve? Dios ve el corazón. ¿Sí?
Por eso mismo es que escuchamos que muchas veces hay líderes religiosos que están o estaban, ¿sí?, envueltos, ¿no?, que murieron y de repente pum, se salió un montón de cosas, ¿no?, que estaban aquí y allá, ¿no? Hace poco salió uno de estos, ¿no? No estoy diciendo, no, o sea, lo que estoy diciendo es, no estoy hablando de si era salvo o no. Sí. Lo que estoy hablando es de que todo eso se destapó, ¿no? Ese doblez de vida, ¿sí? Inmoralidad sexual, inmoralidad en las finanzas. ¿Cuántos abusos a menores se han notado, se han reportado dentro de la Iglesia Católica? ¿Sí? Podremos hablar muchísimo de esto. ¿Sí? Pero no solamente en la Iglesia Católica. ¿Cuántas cosas se escuchan, ¿no? Hay un hombre que está en la cárcel ahora, ¿no? Fraudes, desenfrenos. ¿Qué tal el enseñoreamiento sobre los congregantes, ¿no? Ahora, esto no solamente sucede en los líderes religiosos. En cualquier persona inmersa en la religión puede pasar. Se finge ser una persona el domingo y toda la semana se es alguien más. La persona que es moralista siempre va a depender de su propia justicia. Es decir, no depende de la justicia de Cristo, ¿sí?, sino que depende de lo que hace o de lo que no hace. ¿Sí? Te dirá que es bueno. Él dirá que es bueno. Tú le preguntas si es bueno y te va a decir que es bueno. ¿Sí? Podrá aparentar. ¿Sí? O hará saber a todos cuán miserable es. ¿No? Cuán miserable soy. ¿No? Es otro lado, ¿no? Y por medio de hacer eso pensará que es buena. Por medio de aparentar. Es religiosismo puro eso. Religiosismo. No se trata de nosotros, mis amados. Se trata de lo que hizo Jesús en la cruz. Ese es el evangelio, que Él murió y resucitó. Es como el video que envió Saúl. ¿Lo vieron? Yo no canso de verlo. Yo lo estoy viendo y viendo. Lo estoy viendo y viendo una y otra vez. ¿Sí? La salvación no es jamás trasladada a la primera persona, es decir, a lo que yo hice. Es que yo estoy aquí por lo que yo hice, porque yo creí, porque yo hice. No, debe ser siempre puesto en la tercera persona, en lo que hizo Él en la cruz, en lo que hizo Él por mí. Siempre está puesta en la tercera persona, en los méritos de Jesús. El moralista o legalista cree en su propia justicia. Si no soy tan malo, o incluso puede llegar a decir, bueno, se esconde, ¿no? Bueno, es que ¿quién es perfecto? ¿No? O sea, es que yo estoy bien, ¿no? Estas personas anteponen su justicia propia. Acompáñame a Romanos 10:3. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, pero dice: pues no entienden la forma en que Dios hace justas a las personas con Él. Se niegan a aceptar el modo de Dios. Escucha, y en cambio se aferran a su propio modo de hacerse justos ante Él, tratando de cumplir la ley. Cualquier religión falsa es hipocresía. Al igual que cualquier líder religioso que es un hipócrita, al igual que cualquier persona religiosa. La Biblia siempre menciona a estos falsos maestros como hipócritas. Y se me hace muy curioso porque también justamente Saúl estaba hablando de ello y yo lo tenía también, me parece que pusimos de acuerdo. Pero en los tiempos de Jesús, los fariseos y escribas vivían por la ley y por las tradiciones. ¿Sí? La cosa aquí es que ellos se consideraban a sí mismos como sin culpa delante de la ley. O sea, ellos decían, se consideraban sin ninguna culpa. Ellos eran como considerados las mejores personas del pueblo, por ellos mismos, incluso por los demás, ¿no? Esos fariseos siempre estaban ahí con una máscara, ¿no? No estaban ahí por la gente, no estaban para servir a la gente, ¿sí? Lo que hacían era ponerle cargas a la gente. Pretendían llevar a la gente a Dios, pero los hacían doblemente de Satanás. Mira lo que dice ahí Mateo 23:15, si me acompañas ahí rápido. Mateo 23:15 dice, no fue muy rápido, pero Mateo 23:15 dice:
hay de vosotros, escribas y fariseos. Y fíjate, él les dice, hipócritas. Es esta misma palabra, es esto, ¿no? Hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un seguidor, un prosélito. Y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Qué fuerte, ¿no? Es el Señor Jesús, yo no lo escribí. Sí. El nombre fariseo habla de ser separado, ¿sí? Hasta iba bien en cierta forma, ¿no? O sea, separado, ¿no? Bueno, eran hombres que se apartaban. Pero estos hombres lo que hacían era que se apartaban de la vida ordinaria para observar cada uno de los detalles de la ley, ¿sí? Cada uno de la ley de los escribas y para quererla cumplir. Ellos dedicaban su vida al estudio de la ley. Para ellos esto era lo más sagrado de todo, ¿ok? O sea, hasta ahí va bien, ¿no? O sea, es decir, ellos seguían esto, seguían la ley. El punto de esto es que ellos, en ese apartarse, lo que hacía es que no se mezclaban con la gente, y de hecho decían que toda la gente estaba maldita, que la gente, que los gentiles estaban malditas. Mira, no vayas para allá, pero en Juan 7:49, fíjate lo que ellos decían: mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. ¿Sí? ¿Qué hacían ellos? Como ellos pertenecían a un grupo elite, ¿no? Todos los que no estaban de acuerdo con su forma de pensar o con su forma de ver las cosas o con sus tradiciones, para ellos estaban malditos. Sí. Qué tremendo, ¿no? ¿Se puede llegar a este punto, usted cree? Cualquiera que no esté de acuerdo con mi forma de pensar, ¿no? Qué tremendo, pues se puede adoptar esta actitud, ¿no? ¿Qué creían ellos? Bueno, los 5 primeros libros contenían con exactitud todo lo que se necesitaba para que un hombre viviera una vida buena, ¿no? ¿Y qué pasó? Algunos judíos posteriores, ¿sí?, creían en estos principios, pero igual ellos pensaban que necesitaba haber algo, o que era necesario que existiese algo que determinara cómo se regulaban estas reglas. Es decir, lo que hacían ellos, mis amados, era dedicar todo su tiempo a determinar de manera minuciosa, escrupulosa, cada aspecto de la vida. Y de ahí lo que hacían era definir si era pecado o no. Era lo que hacían toda su vida, todos sus segundos, todos sus minutos, todas sus horas, hacer esto. Fíjate a dónde lleva el religiosismo. Extrajeron cada principio, cada punto, cada aspecto de la ley, y de ahí sacaron una cantidad incontable de reglas y normas. ¿Para qué? Para entonces administrar cada aspecto de la vida cotidiana. Qué terrible. ¿Les digo algunos ejemplos? Fíjense, acabamos de hablar hace poco de ello, ¿no? La ley habla de guardar el sábado, ¿no? La ley, ¿correcto? Esta era una regulación para el pueblo judío, ¿sí?, que nosotros entendemos que apunta hacia Cristo, apunta hacia el descanso que es Cristo en nosotros, o que es Cristo para nosotros, el descanso que Él compró para nosotros, ¿sí? El guardar el sábado era tenido como un día santo, ¿sí? En él no se debía hacer ningún tipo de trabajo, no se debía ningún trabajo, ni los criados, ni animales, nada. Ahora, dentro del pueblo judío, ¿sí?, existe una compilación de escritos de la Torah oral, está la Torah escrita, la Torah oral, ¿sí?, que contiene leyes, ¿sí?, judías, ¿sí?, y rabínicas que forman parte del Talmud, ¿sí? A esta compilación de leyes de la Torah oral se le llama Migná, ¿sí? Dentro de esos 6 tomos del Migná, es un tema amplio, ¿no? Pero dentro de esos 6 tomos de la Migná se mencionan los tipos de trabajos prohibidos en el día de reposo. Son 39, no voy a mencionar todos, pero fíjese, estaba el arar, el plantar, el segar, el amasar, o sea, no podías hacer tortillas de harina, ¿sí? No te podías no peinar, no hilar, no desenredar,
no cocinar, no lavar, no coser, no podías anudar ni desatar, ¿no? Para aquellos que andan, no, o sea, no podías hacer nudos ni desatar, ¿no? No podías terminar o completar una labor. Si habías hecho, ya no lo podías terminar, lo tenías que dejar ahí. No podías escribir ni borrar. No podías construir. No podías matar, o sea, algún animal, no podías desollar. No podías cargar, ¿no? Para ellos alguna de estas cosas consideradas como trabajo era que, por ejemplo, si una mujer se miraba en el espejo y veía una cana, ¿no? Ella iba a tener la tentación de arrancarla, ¿no? Bueno, eso era pecado. No se podía arrancar. Alguien tenía un dolor de garganta, podía tragar vinagre, pero no podía hacer gárgaras porque era considerado trabajo. Podía cargar un higo, en el bolsillo. Podía cargar un trago de leche, algo de aceite. Hasta ahí. ¿Se le hace divertido? Bueno, esos escribas, o para ellos esto y otro millón de reglas era su vida. Era vida o muerte para ellos. ¿Sí? Vivir a través de rituales, de ceremonias. Esta era su vida. ¿Y usted cree que que Dios se agrada de eso? ¿Se agradaba de eso? Claro que no. Para nada. El legalismo jamás puede agradar a Dios. El legalista siempre adopta una posición de superioridad o de arrogancia, ¿sí? Ve a los demás como inferiores. Siempre. Acompáñenme allá a Lucas 18, por favor. Lucas 18. Este evento, esta parábola, ¿no? Ustedes la ubican, ¿sí? Habla de este fariseo, ¿no? Y publicano. Dos personas subieron, ¿sí? A adorar. Una de ellas se apoyaba en sus propios méritos, la otra estaba en bancarrota, ¿sí? Ustedes conocen la historia, ¿sí? La persona que estaba en bancarrota necesitaba la justicia de Dios. El otro creía en su propia justicia, se apoyaba en sus propias obras, ¿sí? Nosotros sabemos que Dios le respondió al publicano, ¿correcto? Le respondió al publicano. Pero al fariseo, como tenía un concepto propio muy inflado, ¿sí? Y tenía puesta su confianza en sus obras, él no recibió respuesta. Lucas 18:11 dice: el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Fíjate dónde estaba su apoyo. En eso, ¿no? Este fariseo no podía ni ver ni reconocer su propia indignidad. Creía que sus ritos religiosos lo justificarían delante de Dios. Él tenía la pura apariencia, pero carecía de substancia. ¿Y se encontró con qué? Con que Dios no lo reconoció. No fue justo delante de él, como tampoco lo será nadie que se presente delante de él en aquel día confiando en sus obras y escuche que el Señor le diga: apártate de mí, apártate de mí. En aquel día muchos le van a decir: Señor, Señor, ¿no profetizamos? ¿No hicimos esto en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces van a escuchar palabras, ¿no? Sal de mi vista, apártate de mí, hacedor de maldad. Ellos pensaban que eran justos por lo que hacían, pero Jesús mira el corazón. El corazón. Jesús sabe si te conoce. Y no es lo que tú digas o lo que yo digo, sino lo que Él dice. Hacedores de maldad. Tú dices que me conoces, pero eres un hacedor de maldad, iniquidad, anomia, alguien que rechaza mi ley. Su palabra dice que solamente es por gracia, pero esas personas rechazan. Hacen a un lado la palabra de Dios y establecen, como dice Romanos, su justicia propia, la cual solamente se puede obtener por medio de la fe.
El apóstol Pablo le dice a los Gálatas que también se habían introducido maestros falsos, ¿sí? Y que habían enseñado cómo obtener la salvación, ¿no? O sea, ellos decían, sí, la salvación por fe está bien, pero hay que agregarle cosas, hay que añadirle cosas, hay que agregarle obras. Fíjate, no vayas, pero anótalo. Son versículos que tenemos que ir constantemente para que tú sepas dónde están. Gálatas 2:16 en la Nueva Traducción Viviente dice: sin embargo, sabemos, fíjate, sabemos, el apóstol Pablo dice sabemos, es algo que debemos de saber. Sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido la ley. Pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. Jamás. Quisiera hablar mucho más de este punto, mis amados. Pero ¿cuántas personas, por ejemplo, no se han infiltrado en las congregaciones a judaizar? Es una línea bien delgadita a introducir aspectos de la ley como cosas que cumplir. Y mezclan, igual que estos maestros falsos dentro de los Gálatas, estas creencias, fe más obras. No. Jamás. ¿Sí? Si tú estás escuchando algo de eso, huye de ahí. Personas más fuertes que tú han caído por escuchar estas cosas. Jamás pueden salvar a nadie. El legalismo es sumamente peligroso, ¿sí? Y todo aquel que se apoya en sus obras, lo que hace es eso mismo. Se apoya en ellas, entonces se muestra superior, está en una arrogancia por sus méritos, ¿no? Y terminará, una persona que pone su confianza en ello para salvación, terminará en el infierno, ¿sí? Yo me quedo, y si tú estás, te invito también a quedarte con lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses 3:9. Él se apoyaba en la ley, él se apoyaba y cumplía cabalidad, ¿no? En el sentido de, o sea, nadie puede cumplir la ley, ¿no? Pero era obediente, ¿no? Nos habla la Biblia, ¿no? De cómo él realmente seguía, ¿no? Pero confiaba en sus obras. Repito, nadie puede obedecer la ley, ¿no? Nadie. Pero era el apóstol Pablo, ¿no? Que se apoyaba en sus obras y camino a Damasco, ¿sí? Se le aparece el Señor Jesús resucitado, ¿no? Le habla en ese caballo, lo tumba, ¿no? Y ahora el apóstol Pablo, que se apoyaba en sus obras, ahora Saulo se apoyaba en sus obras, ahora el apóstol Pablo se apoya en la fe en Cristo Jesús. Y él dice: ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley, más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe, ¿sí? Es en la Reina Valera: ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, ¿no? Sino la justicia que es de Dios, la justicia que viene de Cristo, ¿no? Ahora, el otro lado de la moneda, y voy rapidísimo, es el libertinaje, ¿sí? Hay iglesias, o que se dicen iglesias, se llaman, se autonombran iglesias, que no son la iglesia del Señor, y están plagadas de líderes que llevan a los hombres, a los que los oyen, a todas esas masas hacia la destrucción, ¿sí? Hombres que se apoyan en ese libertinaje, que viven una vida de libertina. Ellos van al frente y llevan masas tras de ellos, ¿sí? Y les enseñan, o sea, los atraen por medio de esas enseñanzas, por medio de enseñar que ya no están bajo la ley, que están bajo la gracia. Estamos bajo gracia, amén. ¿Estamos de acuerdo? Pero ellos piensan que pueden hacer cualquier clase de inmoralidades bajo esta bandera de que están bajo la gracia. Para esto también la palabra nos habla. Judas 1:4, y aquí sí quisiera pedirte que me acompañes, por favor. Muchos de los textos los estoy poniendo en la Nueva Traducción Viviente. Si quieres puedes anotarlo para revisarlos en casa en esta versión. Pero dice, Judas, un solo capítulo, versículo 4, dice: les digo esto, porque algunas personas que no tienen a Dios
que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias. Fíjate esta advertencia, diciendo, ¿ves? Por medio de lo que dicen, del mensaje, diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. ¿Te das cuenta? Aquí está. Esto es lo que está pasando hoy en día. Fíjate, continúa. La condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo, pues han negado a Jesucristo, nuestro único dueño y Señor. Esos falsos maestros enseñan cosas tales como, o tales cosas como que no importa si una persona ve pornografía. No importa. Son cosas que están ahí, tú tienes que satisfacerlas. Está escrita su condenación. No importa si hay fornicación, no importa. Mira, no importa si consumes drogas. No pasa nada si te alcoholizas. O sea, no seas tan aleluya. No importa si hay adulterio. Esas personas no solamente enseñan, sino que viven en estas cosas. Me atrevo a decir eso. Viven en la oscuridad. Como nunca antes están saliendo más personas transgénero, ¿sí? Que eso es un término que hay dos géneros, hombre y mujer, nada más, ¿sí? Pero que se identifican a sí mismos, hombres que se identifican a sí mismos como mujeres y están siendo ordenadas como pastoras. Y esto viene de la iglesia progresiva, ¿no? Están siendo ordenadas. La pregunta es: ¿ordenados por quién? ¿Por Satanás? Todo esto se hace bajo la bandera de que estamos bajo la gracia. Nuevamente, les digo esto, dice Judas, porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. ¿Sí? La persona en libertinaje se ha ido del otro lado del caballo. ¿Sí? Y aquí me refiero también, o sea, me refiero a los que se dicen cristianos, ¿no? Aquellos que viven en ese libertinaje, que abusan de la gracia, ¿sí? Personas que se dicen cristianas, ¿no? Que dicen, bueno, como Jesús murió por mí y como solo es por fe y no por las obras, puedo hacer lo que sea, al fin que estoy bajo la gracia. Ahora, hay personas que están conscientes de su pecado, ¿no? Y lo que está haciendo este pecado en ellos, dicen conocer a Cristo, pero aún así han decidido voluntariamente no renunciar a su pecado. Están ahí y están en un grave peligro de terminar en infierno. Nuevamente, el que es nacido de nuevo no puede ser arrebatado de la mano del Señor. El que es nacido de nuevo no puede ser arrebatado de la mano del Señor. Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Eso dice 1 Pedro 1:5. El problema es la cantidad de falsas profesiones en la iglesia el día de hoy. El problema está en la cantidad de falsas profesiones en la iglesia el día de hoy, ¿no? El corazón del ser humano es perverso y engañoso. Eso nos dice Jeremías 17:9, ¿no? Perverso y engañoso, ¿sí? Y es necesario que cada persona que vive de esta manera revise su fe y se asegure si ha creído en el Señor. Y si es así, se debe de apartar de maldad. Eso dice segunda de Timoteo 2:19. Dice que no obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello: el Señor conoce a los que son suyos, y que se aparte de la iniquidad o de la maldad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Nuevamente, sus ovejas oyen su voz y lo siguen. En verdad el corazón es engañoso. ¿Lo has pensado así? ¿Lo has pensado así en serio? Nuestro corazón podía decirnos cosas como, debido a que has escuchado muchas predicaciones, ¿no? Como que no importa cómo vivamos, al fin que no dependemos de nuestra justicia, sino de la justicia que Dios nos ha acreditado a nuestra cuenta. ¿Es cierto que Dios nos ha acreditado su justicia? ¿Sí o no? Esto es verdad. Por supuesto que sí, absolutamente cierto. Pero ahí está el engaño del corazón. Pensar que entonces no importa si yo veo esto o veo aquello.
Ahí está el engaño. A que no importa si hago este fraude por aquí o este fraude por acá. Al fin que estoy bajo la gracia, es por su justicia. ¿Será esto así? Claro que no, y déjame que la misma palabra nos responda. Ahí Romanos 6:1, por favor. Dice la palabra: ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Fíjate, el apóstol Pablo responde: de ningún modo, de ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Sí? Él ya desarrolló la doctrina de la universalidad del pecado, desarrolló hasta el capítulo 5 la doctrina de la justificación y ahora empieza a desarrollar la doctrina de la santificación aquí. ¿Sí? ¿Cómo? Acuérdense ustedes, nosotros hablamos en las doctrinas de salvación, en lo que fue soteriología. Lo que es la santificación es cuando somos posicionados, ¿no? Santificados, es decir, somos colocados, ¿no? En una posición inamovible, somos apartados de Dios, somos apartados para Dios, somos consagrados, ¿sí? Pero hay un segundo aspecto que es esa forma en la que el Espíritu Santo constantemente está limpiando. Es decir, fuimos limpios una vez y para siempre en esa cruz, amén, por esa cruz, ¿sí? Pero hay hábitos, hay cosas que necesitan ser cambiadas y renovadas. Bueno, el Espíritu Santo es el agente que nos ayuda y por medio de su palabra nos está todo el tiempo santificando hasta el último aliento de tu vida, hasta el último segundo cuando digas adiós. Hasta ese momento el Espíritu Santo seguirá trabajando en tu vida, seguirá santificándote, seguirá obrando, ¿sí? Nos santifica, pero mira, la Nueva Traducción Viviente, fíjate cómo dice el apóstol Pablo: ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Es como si él dijera: ni se te ocurra. ¿Cómo crees? Dice: nosotros hemos muerto al pecado, entonces ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? Mira, al verdadero creyente, mi amado, el mensaje de la gracia jamás se le convierte como en un permiso o en una licencia para pecar. Al verdadero creyente. Cuando el verdadero creyente escucha el mensaje de gracia, él sabe que no es un permiso para pecar. No se puede pastorear ovejas por medio de insertar miedo en los corazones. Sí es cierto, Isaías 8:13 dice que tengas al santo en tu vida. Ten por santo, en tu vida al Señor de los ejércitos celestiales. Él es a quien debes temer, Él es quien te debería hacer temblar. Pero no es correcto que se pastoree a las personas por medio de infundir un temor de hombres. O un temor en el sentido de que no debes de hacer esto por esto. No, ¿sí me entiendes? O sea, debemos de temer a Dios, amén. ¿Sí? Pero el genuino creyente no entiende gracia como una autorización directa para que pequemos. Jamás. El creyente entiende el pecado en la manera en la que lo dijo Spurgeon. Fíjate cómo lo mencionó él. Si Cristo murió para salvarme de mis pecados, yo no puedo jugar con el pecado que mató a mi amigo. Este es el entendimiento de un verdadero creyente. El que es nacido de nuevo ha recibido un nuevo corazón. Acuérdense cuál fue la promesa allá en Ezequiel 36:26. Dice: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Amén. Ese corazón que recibe el creyente ahora responde a los impulsos del Espíritu Santo. Desea, quiere vivir en santidad. No estoy diciendo que no habrá tentaciones, ¿verdad que sí las hay? ¿Sí o no? Sí las hay. Hay tentaciones, hay inclinaciones de nuestra carne, pero yo deseo, quiero vivir en santidad. Quiero agradarle. Quiero vivir para Él. Bueno, eso es producto del nuevo nacimiento, de la nueva vida. El creyente que ha nacido de nuevo y tiene un nuevo corazón desea obedecer, desea caminar en santidad. El peligro de la religión falsa o el religiosismo es que conduce a los hombres a pensar, que por medio de obras merecen la salvación, ¿no? Guiándolos por el camino de la arrogancia, manteniéndolos a una apariencia externa.
pero un corazón interno en podredumbre. Y estoy concluyendo, y el libertinaje, por el otro lado, enseña que no importa cómo vivas porque estás en la supergracia, que no es necesaria la ley. La ley ceremonial ya no está vigente, ¿sí? Pero la ley moral sigue vigente porque nos revela el carácter de Dios. De manera que soy salvo por gracia, pero también soy llamado a no perseverar en el pecado. Sí. Sí. He muerto al pecado. Ahora he sido llamado a vivir para Él, a vivir una vida santa, una vida amándolo, sirviéndole. Fuimos comprados, iglesia. Sí. Primera de Timoteo 2:14 dice: Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos, para hacernos su propio pueblo, totalmente comprometidos a hacer buenas acciones. William MacDonald en su comentario dice, o sea, deberíamos tener un entusiasmo ¿no? A llevar a cabo, ¿no? Actos de bondad en su nombre, ¿no? Tal como sentimos un celo por el negocio o por el deporte o por otras cosas, que tuviéramos un celo por buenas obras, por exaltar el nombre de Cristo. Sí. Estas buenas obras, mis amados, son el fruto de que hemos sido salvados por gracia. ¿Sí? Y jamás un requisito. Las obras jamás son un requisito. Quiero concluir entonces con algunos puntos, y es que jamás debemos olvidar, mis amados hermanos, que somos salvos solo por gracia, como dice Efesios 2:8. ¿Sí? Esa tensión que puede existir entre un evangelio de obras y un evangelio ligero y diluido está o se encona, o la solución o lo que rompe esa tensión es el genuino evangelio de Jesucristo. ¿A qué me refiero con esto? A que el evangelio se trata de lo que hizo Él, no de mí. Lo que Él hizo en esa cruz por mí. Él vivió el evangelio. Él vivió el evangelio. Yo pongo mi confianza en el evangelio, en lo que Él hizo, pero Él lo vivió. Él vivió perfecta obediencia. Él murió y resucitó. Esas son las buenas nuevas. Ahí está nuestra alegría, nuestra fuerza, nuestro gozo. Yo no puedo agradar a Dios en mis fuerzas. Ni tú que estás ahí en casa, ni yo, ni nadie. Nadie puede agradar a Dios en nuestras fuerzas. Yo no soy directamente el que hago sonreír a Dios. ¿Lo han pensado así? Yo no soy el que hago sonreír a Dios. Es Cristo, mis hermanos. Estoy en Cristo, es por los méritos de Cristo, es por Cristo. No estoy diciendo que no hagamos lo que no le agrada, pero todo es por Cristo, es que estamos en Cristo. Somos aceptos en Él y el Padre nos ama porque estamos en Cristo. Nuestro descanso está en Cristo. Fuimos liberados del peso de la ley para servirle con libertad. El centro del evangelio es lo que Él hizo. Cuando hay un entendimiento y una gratitud en lo que Él hizo, en que Él murió por nosotros, entonces es que le podemos servir con gozo, sin ninguna de esas tensiones, ni de un lado del caballo ni del otro, sino lo que Él hizo por mí. A servirle como una respuesta inmediata, sin ningún peso. Unos minutitos más. Romanos 12:1, estoy terminando. Romanos 12:1 dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios. ¿Por qué? Por todas las misericordias que ya mencionamos, ¿no? Que entreguen su cuerpo a Dios, todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. ¿Sí? Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Cuando tú y yo entremos en el cielo, jamás vamos a ver una mueca de Dios. Jamás vamos a llegar al cielo y vamos a ver a Dios con una mueca en su cara y decir: bueno,
pues medio lo lograste. Jamás. Esa idea es errónea, esa no tiene nada que ver con lo que nos dice la palabra. La palabra dice esto, mis amados: Él nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Para aquellos que han llevado una vida, ¿sí?, en alguno de estos dos extremos, eres nacido de nuevo, eres creyente, ¿sí?, has estado en uno de estos dos extremos, es hora de venir a Jesús. Es hora de venir a Jesús, ¿sí? Vayamos a Él, ¿sí? Si eres creyente, es tiempo de arrepentirte. ¿Por qué? Por inclinarte por uno de estos lados, por confiar de alguna manera que tu avanzar depende de tus obras. Descansa, eres perfectamente amado en Cristo. No depende de tus obras. Debes arrepentirte y descansar en Él. Si hay algún pecado en el cual estás incurriendo, pero te niegas a soltarlo, es hora de soltarlo. Es hora de soltarlo. Es hora de hacerlo. Si eres hijo de Cristo, si eres hijo del Padre en Cristo, deja de hacerlo. Corre a buscar su ayuda. En el poder del Señor y en su nombre, si tú pides ayuda, la recibirás. La recibirás. Abandona ese pecado y corre en su ayuda. Tú y yo somos débiles, ¿verdad que sí? Pero en Él está la fortaleza de los siglos. Si hemos estado pensando que somos de alguna manera superiores y ha habido arrogancia, vayamos a Él y entendamos que no estamos mal. Es tiempo de pedir perdón al Señor. Ora ahí donde estás, ponte a cuentas con Él. No tienes que ponerte de pie, ponte a cuentas con Él. Es con Él, es con Él. Ahora, para aquellos que no son nacidos de nuevo y quizá llevan años aquí, yo no lo sé, debes entregar tu corazón a Él. El que dice que le conoce pero no ha sido regenerado y lavado por el Padre, no puede más que fingir una comunión y paz con su deidad. Fingirla, como lo hace un budista, como lo hace un hindú. Si una persona no es nacida de nuevo, si no tiene la vida de Cristo en él, necesita nacer de nuevo. Y esto es algo que solamente Dios puede hacer. Es una obra sobrenatural. No está en el hombre. El hombre no puede hacerse nacer de nuevo. Así como no tuviste nada que ver en tu nacimiento físico, no tienes nada que ver en tu nacimiento espiritual. La orden de Dios para ti es que todo hombre en todo lugar, como dice Hechos 17:30, se arrepienta, ponga su confianza en Cristo y que mire hacia la cruz, como dice Isaías 45:22. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Solo Dios puede hacerte nacer de nuevo. Solo Dios puede hacerte nacer de nuevo. Steve Lawson dijo: si has nacido solo una vez, morirás 2 veces. Pero si has nacido 2 veces, morirás solo una vez. Aparte de la obra del Espíritu Santo en los corazones, no puede haber un cambio genuino en los hombres. En palabras del Señor Jesús, en la visita de Nicodemo, le dijo: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, te es necesario nacer de nuevo. Es una imposibilidad entrar al reino de Dios sin la nueva vida, sin la nueva naturaleza que solo Él te puede dar, la vida eterna que solo Él puede regalar, la justicia que solo Él puede imputar.
os es necesario nacer de nuevo. Pon esta mañana tu confianza en la obra expiatoria, en la obra redentora, en la gracia salvadora de nuestro Dios, en sus méritos y no en los tuyos. Vuélvete a tu Creador, confiesa tu pecado, deposita tu confianza en el Hijo de Dios y en la sangre que Él derramó por ti. Él quiere quitar ese peso que llevas de tus hombros por tratar de agradarle por medio de tus obras. Venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo les daré descanso. Descansa en Él, confía en Él, confía en Él, confía en Él. Confía. Bendito Padre Celestial, venimos delante de ti. Venimos delante de ti, indefensos, Dios. En bancarrota espiritual, sin nada en nuestras manos, Dios. Pero con nuestro corazón delante de ti. Tú conoces todo, todo está desnudo delante de ti, Señor. Queremos caminar en ese camino de santidad, en ese camino, Señor. Dios, perdónanos, perdónanos, perdónanos. Perdona nuestra arrogancia, perdona nuestra ligereza. Perdónanos, Dios. Te rogamos que tú obres en tu iglesia, que avives tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla florecer, Señor. Dios, aquel que está cansado en casa, tráelo hacia ti, Señor. Concédeles, Dios, arrepentimiento. Dale salvación, Señor. Por favor, solo tú puedes, Dios. Tú eres bendito por los siglos, Señor. Y en ti descansamos, Señor. En ti descansamos, Dios. En ti descansamos, Señor. Porque con una bondad que no merecemos, tú nos declaraste justos por medio de Cristo. Y tú nos liberaste del castigo de nuestros pecados y nos pusiste en el campo de libertad, Señor. Hoy somos libres por ti, Señor. Libres para vivir. Libres para vivir en tu justicia, en tu gracia. Libres para ti, Señor. Libres para servirte. Libres, Señor. Somos libres, Señor. Gracias. Dale gracias unos segundos más. Dile gracias, Señor. Gracias por haberme liberado, por haberme comprado, por haber pagado ese precio, por haber entrado en ese mercado y haberme comprado y haber pagado tu sangre y haberme sacado de mi pecado y haber clavado esa acta de decretos que me era contrario, haberme declarado inocente, como si nunca hubiera pecado delante de ti. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Eres precioso, eres hermoso, Señor. Te alabamos, Señor. Gracias por tu palabra esta mañana. Gracias. Gracias, Dios. Damos gracias por cada uno de tus cuidados.